Vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy, gracias a Ignacio Navarrete y a Joaquín Delgado, empezamos con actualidad política municipal, porque esta mañana los socialistas han anunciado que van a forzar al equipo de gobierno a convocar un pleno extraordinario para la constitución de una comisión o, en su defecto, incluirlo dentro del orden del día del pleno ordinario. Nos referimos al asunto del desvío de fondos europeos en la Asociación Plan Estratégico. El Pleno Municipal debe acordar la constitución de las comisiones de investigación. En los últimos días, PSOE y Magín han solicitado se constituya una para aclarar el desvío de fondos europeos, pero el Partido Popular no es partidario. Si no ha habido acuerdo esta mañana ha sido por la posición intransigente del señor alcalde. Un alcalde que, en lugar de facilitar un instrumento que nos proporciona el propio reglamento para esclarecer al extremo lo que ha sucedido con estos fondos, pretende que derivemos todo este asunto a un grupito de trabajo. El PSOE solicitará se convoque un pleno extraordinario para el próximo lunes o, en su defecto, se incluya como punto dentro del orden del día del pleno ordinario de octubre. Podría encajar que se celebre en la sala de reuniones de la primera planta como cualquier otra sala de comisiones y no en el salón de plenos como sucedió con la comisión de investigación del caso de las indemnizaciones del señor Gómez. Hemos valorado la posibilidad de no hacerla público, de que no se retransmita. Ayer se reunieron con la coordinadora europea del proyecto Velocità. Después de conocer su versión, los socialistas dudan de los controles de gestión de la Comisión Europea en cuanto al reparto de fondos. ¿Cómo es posible que la coordinadora de un proyecto europeo acceda gratuitamente a destinar 41.163 euros a otro número de cuenta porque venga un papelito firmado supuestamente por una concejala de un ayuntamiento, sin más preguntas? El PSOE ha presentado su baja como socio del plan estratégico y advierten al equipo de gobierno que si destinan un solo euro a esta asociación en los presupuestos de 2017, no contarán con su apoyo para la aprobación. Pues hay novedades en torno a este asunto y que quizás puede cambiar el sentido de la noticia que acabamos de ver, porque el ayuntamiento va a llevar el caso a los tribunales. Quiere saber quién tiene la responsabilidad de ese supuesto desvío de fondos del proyecto Velocità y también se personará en la causa que ya ha iniciado la concejala Blasco sobre las supuestas firmas falsas aparecidas en distintos documentos. El alcalde ha tomado esta decisión al entender que existe un posible perjuicio para el ayuntamiento. Hablamos sobre todo de las arcas municipales. Nacho, ¿esto sigue avanzando? Sí, sigue avanzando y lejos de lo que se prometió o se indicó al principio de máxima transparencia, máximas explicaciones, investigación interna para aclarar todo lo sucedido, pues lo que vemos es que es un asunto que se sigue enredando, como se han enredado otros asuntos anteriores. No se aplican esas reglas y esas máximas de transparencia ni de claridad y explicación a los ciudadanos. Yo ahora mismo, la verdad que lo comentábamos antes fuera de cámara, estoy más confundido casi que el primer día, ¿no? Y respecto de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, pues hombre, a mí me parece muy loable la comisión de investigación, pero desde luego no coincido con él en que un grupo de trabajo dentro del ayuntamiento de carácter técnico o técnico-político que lo integran concejales y que lo integran técnicos, se le tenga que llamar grupito de trabajo, de forma, entiendo, queriendo hacer ver algo despectivo, ¿no? Yo creo que esta es una cuestión donde hoy por hoy, más que quizás a priori responsabilidades políticas, lo que hay que ver es investigar desde un punto de vista técnico y administrativo qué ha pasado, quién ha dado órdenes, quién ha firmado, quién ha dejado de firmar, cómo se ha gestionado, cómo ha pasado. Yo entiendo que la comisión de investigación, a lo mejor, siendo perfectamente posible para este asunto, pero creo que a lo mejor está destinada a otro tipo, ¿no?, de cuestiones y por lo tanto pues podría resolverse a lo mejor con un grupo de trabajo. Yo no conozco ninguna comisión de investigación a nivel político que haya arrojado algún resultado mínimamente aclaratorio. Ese es otro cantar. Hemos tenido la de Fernando Gómez aquí, ahora estamos con la de las Cortes Regionales y va idem de idem. Joaquín, ¿es mejor esperar a un proceso judicial antes de iniciar una comisión política? Bueno, no lo sé, pueden ir paralelos. Lo que sí es cierto es que aquí hay dos cuestiones que yo creo que hay que deslindar y deslindar de una manera muy clara.
La primera es qué ha pasado aquí desde el punto de vista de funcionamiento de la institución. Es decir, por qué hay esa confusión entre los planes, los fondos, perdón, el plan estratégico respecto de la gestión de los fondos, quién tiene que gestionar esos fondos, dónde tienen que ir esos fondos, incluso para qué son esos fondos. Y por otro lado, aquí hay otra cuestión que es nodal también, y es qué es lo que ha pasado con las denuncias que se están haciendo sobre falsedades o sobre perjuicios al ayuntamiento derivadas de la actuación de, bueno, de alguna persona o personas. Eso, un ex trabajador, de momento, que se sepa, supuestamente. Es una cuestión que, lógicamente, es cierto que ahí tienen que entrar los tribunales, no por otra cosa, sino porque además ya les han puesto en juego. A los tribunales ya están dentro de esta cuestión. Cuando están los tribunales dentro de esta cuestión, digamos que estamos hablando de dos categorías. Una, qué ha pasado con esos fondos, a qué se destinan y cómo deben de gestionar esos fondos, y otra cuestión es si efectivamente ha habido algún ilícito, porque si ha habido algún ilícito, las responsabilidades son penales, aunque luego deriven en unas responsabilidades también civiles. Es decir, si de una actuación penal se ha derivado un perjuicio, ese perjuicio tiene que ser reparado porque efectivamente así lo dice la ley. Entonces son dos cuestiones distintas. Pero sí también me gustaría decir una cosa, y es el tema de la existencia misma del plan estratégico y de que efectivamente estamos ante bueno, pues posiblemente el principio del fin del plan estratégico de Burgos, lo cual me da mucha pena y mucha tristeza, porque creo que el plan estratégico ha servido para muchos fines y para muchas cuestiones en la ciudad de Burgos, y no creo que se merezca un final como el que creo que está abocado. Nos estaban diciendo el representante del Partido Socialista que ya no van a pertenecer al plan estratégico. Se han dado de baja. Se han dado de baja. Es decir, hay que recordar que el plan estratégico es una asociación en la que figura el tejido, digamos, de la ciudad de Burgos de todo tipo, y también los entes, sobre todo los entes municipales. Por lo tanto, yo creo que eso tiene que hacernos reflexionar sobre eso y sobre otra cuestión también importante, que es la administración paralela. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay administraciones paralelas? ¿Qué está pasando con la administración paralela, no aquí en Burgos, sino en todo el Estado español? Ahora, hace poco ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que pone cierto coto a ciertas administraciones paralelas que había en el paradigma de esas administraciones paralelas, que es la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, pues todo esto nos tiene que hacer reflexionar. Es decir, hay el modelo de la administración del Estado, tanto la periférica como de la administración central, tiene que tener muy claro qué hacemos con la administración paralela y hasta qué punto las entidades que manejan fondos públicos, ya sean subvenciones o ya sean dinero directamente de los contribuyentes vía impuestos, deben estar mejor gestionadas y controladas. Pues una respuesta desde mi punto de vista bastante lógica. Se crean porque legalmente se pueden crear, ¿no? Sí, y sirven precisamente para que hagan alguna función que no se puede hacer desde la administración pura y dura, ¿no? Claro, pero eso era una inercia, es decir, es una inercia porque al principio, cuando hay que ponerse en el principio de la democracia, incluso de los ayuntamientos, cuando los ayuntamientos empezaron a ser entidades democráticas, que empezaron a coger competencias, que posiblemente esas competencias estaban siendo asumidas por los ayuntamientos sin bases legales, es decir, sin que determinadas leyes admitieran esas competencias. Esas competencias generaban que muchas veces los ayuntamientos no podían hacer sus funciones y tenían que crear organismos. Además, esos organismos se creaban porque en algunos casos se modificaba también el estatus del funcionario y por lo tanto se podía meter a gente en esos sitios, que luego, bueno, pues todo eso ha llevado a lo que estamos viendo ahora. Nacho, tú quitas el asunto. Sí, en realidad yo creo que casi todos los institutos, agencias, observatorios o similares se crean siempre al socaire de darle a la administración una mayor capacidad y eficacia en la gestión y en la actuación de algunos asuntos que desde la administración pública pura y dura, entendida en su estricto término y significado, pues resultaba más difícil llevar a cabo, ¿no? Desde ese punto de vista se nos decía, hombre, se gana capacidad en la contratación, más agilidad, se agilizan procedimientos también de contratación de personal, se puede contar con expertos, la facturación, bueno, mil disculpas. Pero lo cierto y verdad, y lo que planteaba Joaquín es muy importante y muy interesante, es en qué medida eso ha sido así y, en segundo lugar,
¿A qué ha dado lugar el que se hayan utilizado y abusado tanto de este tipo de organismos, donde al final lo que ha imperado o está imperando es un poco el descontrol, a juicio y a vista de los ciudadanos, porque luego cada caso hay que examinarle muy pormenorizadamente, ¿no? Bien, pues vamos avanzando. Quien también ha amenazado con ir a los tribunales fue ayer, se lo contamos, el concejal no adscrito y anterior concejal del Partido Popular, Fernando Gómez. Acusa a Tesorería de silencio administrativo y piensa que muchos concejales en su situación, a los que no se les ha revisado lo que cobraron en concepto de dietas. Esto es un capítulo más del culebrón Gómez, que, bueno, está claro que todo lo que todos teníamos en mente desde que abandonó las filas populares, que sigue en el Ayuntamiento de Burgos para hacer justicia, su justicia. Sí, y además el señor Gómez como ciudadano tiene todos los derechos que le asisten, y entre ellos el de denunciar y el de poner en solfa a quien él considere, ¿no? Él cree que no se le ha dado un trato justo, ecuánime y adecuado, y además cree que hay agravio comparativo porque lo que ha hecho él lo han hecho otros y a esos otros no se les ha perseguido. Hombre, lo primero que habría que decirle al señor Gómez es que si tú aparcas mal, el hecho de que haya otros 17 vehículos aparcados mal no significa que a ti no te vayan a multar por aparcar mal. A ti te tienen que multar por aparcar mal y luego los otros 17 pues actúas como te parezca oportuno, ¿no? Y a partir de ahí decirle que el ayuntamiento, desde luego como institución, no es el corral de comedias, ni de teatro, ni de venganza de nadie, ¿eh? Y que yo creo que él, que ha tenido los problemas que ha tenido, lo que debe de hacer es defenderse si considera que tiene que defenderse. Y si no, pues dejar de amenazar y de decir todas estas cosas, porque al final lo único que hacen es alimentar el culebrón, como bien decías. Joaquín, en definitiva, ayer en la rueda de prensa lo que insinuó es que hay una mano negra para que a él no se den las explicaciones que requiere, por ejemplo, al Departamento de Tesorería del Ayuntamiento. Bueno, yo creo que efectivamente, si él considera que es así, pues es una estrategia de defensa. Evidentemente, nosotros somos letrados y no nos vamos a meter con las estrategias de defensa, entiendo. Pero claro, yo creo que este asunto, bueno, pues yo creo que tiene que tener ya, posiblemente podría tener ya un punto y final. Y si efectivamente considera que deben retribuirse esas cantidades que él reclama, y bueno, pues desgraciadamente hay muchas personas en su circunstancia, es decir, gente que reclama a los ayuntamientos o reclama, no se le hace caso y acude a la jurisdicción ordinaria. Yo creo que es lo que hay que zanjarlo ahí. Bien, pues vamos a hablar de algo que ocurría aquí también esta misma semana. El pasado lunes ha abierto un frente entre el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y la Universidad de Burgos. Como ya les contamos, esta última quiere gestionar el CNIE y recordamos la respuesta de su director. Escuchen. El CNIE tiene unos estatutos y tiene una posición jurídica determinada, y eso para mí es una línea roja. Y luego también tengo que decirle, en el CNIE, donde hay 80 personas trabajando, ese golpe que dio el rector, pues piénselo, como si aquí de pronto se plantea que va a haber una especie de OPA. El hecho de tomar la gestión, ¿qué significa? Significa que un sector del CNIE puede encontrarse en la calle con un ERE. Claro, y además es que creo, no sé si iba a hablar, pero eso es lo que se pretendió anteriormente. O sea, que anteriormente se pretendió desmantelar el CNIE. Sí, sí. ¿Por Murillo? Por Murillo, sí, señor. Declaraciones reveladoras las que vertió en esta mesa el director del CNIE, Joaquín. Intentos anteriores ya de desmantelar el CNIE, apuntando al antiguo rector Murillo, y también avanzando que el propio ministerio del que es competente el CNIE ya negó en otra ocasión que su gestión pasara a ser de la Universidad de Burgos. Bueno, yo siempre creo que la colaboración institucional, es decir, no tiene por qué estar el monopolio de la investigación en manos de la universidad, aunque puede ser uno de los organismos rectores de la investigación. Puede haber otros organismos que trabajan en otros ámbitos y en otro ámbito de competencia, no tiene por qué ser la universidad. Yo creo que ese afán de la universidad de acaparar la labor investigadora a mí no me parece que esté bien, sobre todo cuando hay unos, en este caso concreto, en el que este organismo, el CNIE,
depende creo que del Ministerio y por lo tanto, bueno, pues tenemos otras vías, hay otras vías de investigación que dependen de otras cuestiones. Yo creo que la universidad, bueno, pues en este caso yo creo que debía de estar más centrada en lo que son sus labores propias, que además son la investigación, pero también son el dar una enseñanza de calidad y bueno, pues yo creo que estas peleas yo creo que no están dentro de lo que debe ser. Lo que sí creo es que debe existir una clara colaboración institucional entre el CENIED, entre la Universidad de Burgos, entre la empresa, entre el resto de tejido social, para que efectivamente la labor investigadora vaya hacia arriba, porque está claro que necesitamos investigación y necesitamos investigadores. ¿Nacho? Suscribo al 100% todo lo que ha dicho Joaquín y lo único que se me ocurre aportar es que resolver este tipo de cuitas y este tipo de decisiones entre administraciones, al fin y a la postre, entre entes públicos, de la forma en que se está haciendo esto y con la participación al final un poco de todos, pues no es la mejor manera. Yo creo que en base a esa coordinación hay canales para llegar a un acuerdo, para plantear las cosas encima de la mesa, para tomar las decisiones que en definitiva lo que garanticen es la investigación y sobre todo la supervivencia del centro en sus condiciones mejores. Un segundo, porque a raíz de lo que acabas de decir, en teoría no es el primer intento, ya ha habido un primer intento que se ha hecho pues desde silencio, sin luces y taquígrafos, ¿no? Quizás esto ya va con un mensaje. Estaríamos en la reincidencia. Claro. Entonces, ¿quieres decir? La reincidencia. No, además es que tampoco se puede exigir a quién quieres más, a papá o a mamá. Lo que hay que hacer es que efectivamente haya eficacia en la gestión del dinero público, porque en definitiva lo que ha comentado Nacho es así, es decir, el dinero es de todos, es público y viene del mismo sitio, de los contribuyentes, y por lo tanto, bueno, pues tiene que haber pues una colaboración entre las instituciones, y si en la universidad necesita el CENIED y el CENIED necesita la universidad, pues que se pongan a trabajar, que discutan las maneras en que esto tiene que surgir, sin protagonismos de quién es el que debe tener la batuta, digamos así, dentro de la dirección. Algo a lo que nos tienen muy acostumbrados a este tipo de cuitas y de debates tipo Águila Roja, a lo que nos tienen muy acostumbrados las administraciones públicas en España, ¿no? Es decir, yo no lo comparo, pero vamos, siempre hay estas peleas entre que la carretera esta es tuya, no, que es mía, que este bache le tienes que arreglar tú, que este bache... Vamos a ver, el ciudadano no crea las administraciones para que las administraciones se acaben convirtiendo en un problema para el ciudadano. Las administraciones tienen que ser siempre un mecanismo de respuesta, de solución y de mejora para el ciudadano, nunca un problema. Y al final yo pienso muchas veces en las personas que ven este programa, en otras muchas. ¿Qué pensarán cuando ven estas peleas de gallos? Yo de verdad, no, que es mío, no, que es tal, que me lo tienes que dar a mí, que lo tengo que llevar yo. A mí me parece, sinceramente, que cuando las administraciones se acaban convirtiendo en un problema, los que tienen de verdad un problema son las administraciones. Te lo puedes imaginar lo que dirán, porque en el fondo es lo que decimos todos, cuando nos quitamos la corbata, ¿no? Sí. El típico corrillo. Bueno, pues tanto lo sabrán ustedes, si hay algún espectador nuevo, se lo digo, y tanto Nacho como Joaquín, ellos son abogados, así que les va a gustar mucho nuestro siguiente asunto de esta mesa de actualidad, porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia ha pedido al Gobierno en funciones que dote de nuevas plazas a los juzgados de Castilla y León para que puedan mantener el ritmo de trabajo actual. Lo ha hecho durante el acto de apertura del nuevo año judicial. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer, porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú, y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. Satisfacción por los resultados obtenidos durante el pasado año en la apertura del nuevo año judicial en Castilla y León. Y es que durante 2015 se consiguió una media de una sentencia diaria por cada uno de los jueces que prestan servicio en los juzgados y tribunales de la comunidad autónoma. A pesar de ello, el presidente del Tribunal Superior de Justicia llama la atención al Gobierno. Dice que hay riesgo de colapso en el caso de que en breve no haya nombramientos y no se cubran nuevas plazas, aunque esto lo tenga que realizar un Gobierno en funciones. El reto para el nuevo año judicial es poder seguir manteniendo el mismo ritmo de trabajo, con una media de 350 sentencias por cada uno de los 315 jueces de la comunidad. Es una buena prueba de un trabajo ímprobo, 350 sentencias que han representado más seguridad jurídica para el ciudadano. Pero para ello, Concepción insta al Gobierno a crear nuevas plazas después de 6 años sin aumento de planta en Castilla y León.
Es una decisión que, pese a la interinidad en la que viven, es imprescindible para el mejor funcionamiento del Estado, y además cualquier ejecutivo que pudiera llegar a sustituirle tendría que ratificar esta medida porque es necesaria para el funcionamiento de la justicia. 2015 fue año de cambios con la justicia digital o la nueva ley de enjuiciamiento criminal. A pesar de ello, también la Fiscalía se muestra satisfecha con el trabajo realizado. Un reconocimiento público al esfuerzo de todos los fiscales de Castilla y León por la forma ejemplar en la que han abordado todas las dificultades derivadas de las reformas legislativas y por su capacidad de adaptación a los nuevos métodos de trabajo. Y un asunto pendiente, todavía no está en marcha la Oficina de Atención a las Víctimas que se prometió hace justamente un año, pero la inauguración será en breve. Pues la pregunta obligada para el decano del Colegio de Abogados de Burgos. ¿Qué espera vuestra profesión de este nuevo curso escolar? Hemos visto datos que hemos dado modo de balance, no del anterior. ¿Desde qué punto de partida salimos? Bueno, a mí me ha ilusionado el dato de que, bueno, pues que hay cada órgano judicial o cada juez tiene una media de 350 sentencias. Y me ha ilusionado porque de esas 350 sentencias, al hilo de que también ha comentado la fiscal jefe, que existe un alto grado de conformidad, de sentencias de conformidad, es decir, en las que participan los letrados, es decir, que hay casi en asuntos penales casi un 60% o 70% de sentencias que se dictan en conformidad. Es decir, que los abogados hemos participado en modo destacable en que los jueces puedan dictar de una manera, digamos, efectiva 350 sentencias, porque si son 350 sentencias que son absolutamente contenciosas, es decir, en el que hay contienda en todas esas 350 sentencias, pues sería muy difícil que se cumpliese ese ratio. Y por otro lado, quiero dar un canto a la esperanza porque efectivamente se están produciendo cambios muy efectivos dentro de la organización de los juzgados que nos están afectando a todos los profesionales y estamos esperanzados, aunque lógicamente con nuestra lógica preocupación para que este programa de actualización, de modernización de la justicia sea efectivamente efectivo y eficaz, ¿no? A mí, Nacho, ¿sabes? Me gusta mucho el presidente del TSJ, señor Concepción, porque siempre le veo pidiendo. Siempre que tiene la ocasión y una cámara y una visita, siempre está pidiendo. Bueno. ¿Lo suele conseguir, además? ¿O no? Yo creo que además él hace muy bien ese papel. Bueno, pero yo creo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia en este plano, en ese aspecto es muy característico, ¿no? Él es reivindicativo, siempre, especialmente en las cuestiones dotacionales, tanto de medios humanos como de recursos materiales y en otros aspectos, pero estos dos muy especialmente, ¿no? Y creo que además es que le asiste la razón. Tiene toda la razón. Yo creo que es importante que nos felicitemos todos por algunas cuestiones que están sucediendo en el ámbito de la Administración de Justicia, tanto en el último ejercicio como en anteriores, pero también es importante que veamos, y yo creo que en eso todos coincidimos, y empezando por el Colegio de Abogados, que lo ha manifestado en distintas ocasiones, pues en que es necesario realizar un esfuerzo inversor en la Administración de Justicia por parte de la Administración del Estado mucho mayor del que se hace y desde luego seguir profundizando muchísimo más en esos procedimientos, en esas técnicas, en esas novedades que de verdad hagan de la justicia un servicio público eficiente, útil para los ciudadanos y sobre todo que dé seguridad, esa seguridad jurídica de la que hablaba el presidente, ¿no? Que es muy importante no solo a los ciudadanos sino también al sistema económico, que es una pieza esencial y fundamental de confianza. Joaquín, tú cierras en 5 segundos. Hacen falta medios, tiene razón el presidente, hacen falta medios, hace falta también una organización eficaz y por lo tanto, si logramos que la justicia vaya bien, lograremos que el país sea moralmente más justo y además económicamente más bollante. Hablabais de utilidad, eso es precisamente lo que yo espero que hagamos con vuestro análisis y con vuestras opiniones cada noche. Gracias a los dos, hasta la próxima, que descanséis. Gracias.